Vamos a continuar con una serie de temas que ustedes están llevando a cabo. Hay una frase que seguramente ustedes la han escuchado y es: persevera y triunfarás. Esa es la frase. Está atribuida a gracias, Betty, a un filósofo que se llamaba Séneca, atribuida a él. Yo no sé si él fue quien dijo la frase. Yo no sé nada acerca de Séneca, así que probablemente alguien que sepa algo de filosofía me puede estar corrigiendo, pero si la dijo él o no la dijo él, hay algo de cierto en esa frase, ¿no? Persevera y triunfarás. La perseverancia y perseverar es la clave para alcanzar muchas metas, ¿no? Alguien va a comenzar una carrera universitaria, puede ser muy inteligente, muy capaz, pero si no es perseverante, esa carrera se va a ver incompleta. No sé, si me ocurren otras cosas. Quien comienza un negocio, un trabajo, si no persevera en eso, probablemente no vea los frutos de ese negocio. Algo más cercano a mí, si comienzo a hacer dieta, si no persevero, no voy a ver los frutos. No. La perseverancia es la clave imprescindible para alcanzar ciertas metas. Y el diccionario define a la palabra perseverancia de la siguiente manera: acción y efecto de perseverar. Siempre el diccionario siempre nos ilumina. Pero la perseverancia o perseverar, el diccionario lo define de la siguiente manera: mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado en una actitud o en una opinión. Y un poco vamos a hablar acerca de la perseverancia. Y el tema es la perseverancia de los santos y la glorificación. Un tema, parece título de un libro, ¿no? Un libro de teología. Yo le cambié el título, ¿sí? Y le vamos a poner hacia la meta, ¿sí? Hacia la meta. Un poco más sencillo. Yo los voy a invitar a que vayamos a Filipenses capítulo 3. Sí, esto no me está funcionando. ¿El de acá? A ver. Pruebo y si no te lo doy. ¿Está saliendo? No. Dale. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 21. Yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así. Versículo 12 de Filipenses capítulo 3. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios le hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en lo que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como os le he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar y vamos a comenzar con la meditación. Padre del cielo, muchas gracias por tu palabra. Esta lectura, Señor, que hemos hecho, y ahora venimos a meditar, a reflexionar, a pensar en ella, para que vos puedas hacer tu obra en nosotros, que vos nos cambies nuestra manera de pensar, para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de vivir. Señor, muchas gracias por tu palabra. Ella es una lámpara para nosotros que nos ilumina, y hoy venimos a pensar en ella, a reflexionar en ella, para que vos puedas ser glorificado en nosotros. En nombre de Jesús, amén. Vamos a reflexionar en lo que recién leíamos, y de todo el pasaje que yo les compartí recién y les leía, quiero que pensemos justamente en el que aparece ahí en pantalla, el versículo 13 al 14, y vamos a subrayar tres palabras, ¿sí? Tres palabras. La primera palabra es
la meta, la segunda palabra es alcanzar y la tercera palabra es avanzando o avanzar. Estas tres palabras nos van a servir como una especie de bosquejo de lo que vamos a tratar de ver, ¿sí? La primera palabra es meta, la segunda palabra es avanzar o alcanzar y la tercera palabra es avanzar, ¿sí? Tres palabritas. Y estos son tres pensamientos que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, vamos a pasar a la siguiente, vamos a pensar o averiguar cuál es nuestra meta, ¿sí? ¿Cuál es nuestra meta como discípulos de Jesús? Y ahora es una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es nuestra meta como discípulos de Jesús? Mientras yo tomo un poquito de agua. ¿Cuál es la meta? Ser mejores cada día, ser como Él. ¿Algo más? Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es nuestra meta? Porque la Biblia habla mucho de carrera, habla mucho de forzarnos, y Pablo está hablando acá de querer alcanzar algo. Dice Pablo que él se extendía para alcanzar algo. Bien. Dice Pablo ahí en el versículo en Filipenses 3 que acabamos de leer, dice que Pablo se extendía, ¿no? Y la idea es de un corredor que está extendiendo todo su cuerpo, está haciendo un esfuerzo físico, está extendiendo todos sus músculos y está estirando sus manos para alcanzar la meta. ¿Y cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar? La salvación. Pablo dice algo acerca de sí mismo. Dice, no es que yo sea perfecto, ¿sí? A veces la palabra perfecto en la Biblia puede significar madurez, pero también está hablando también de un estado de perfección como nosotros lo entendemos. Y Pablo está usando la palabra perfecto para hacer referencia de sí mismo como que todavía no era perfecto. Pablo luchaba todavía con el pecado, estaba tratando de crecer. Todavía Pablo no era perfecto. Pablo es un ejemplo para nosotros en muchas cosas, pero él mismo reconoce que ese estado de perfección todavía no había llegado. Ahora, para hablar de cuál es nuestra meta o averiguar cuál es la meta a la cual Pablo se estaba extendiendo y queriendo alcanzar, vamos a ir a un pasaje que es Romanos 8, 28 al 30. ¿Sí? Y ahí Pablo va a ser muy claro de cuál es la meta y que ustedes recién la han mencionado. Romanos 8, 28 al 30 nos va a decir cuál es la meta de cada uno de nosotros. No la meta solamente de Pablo, no la meta de algunos elegidos especialmente dentro de la iglesia, sino la meta de cada uno de nosotros es lo que Pablo va a escribir allí en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Yo lo voy a leer, está ahí en la pantalla, y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Por lo tanto, Pablo acá deja bien en claro cuál es nuestra meta, cuál es el final de nuestra carrera, hacia dónde nos estamos extendiendo, hacia dónde se extendía Pablo y hacía un gran esfuerzo por alcanzar esa meta. Y la siguiente imagen lo va a decir claramente, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Allí va a aparecer, para que nos quede claro, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo es nuestra meta. Y es interesante, ¿no? Porque la salvación, Dios no solamente nos ha salvado de una condenación eterna, Dios no solamente nos ha salvado del infierno, Dios no solamente nos ha perdonado nuestros pecados, sino que ha hecho de nosotros un plan de salvación que termina haciéndonos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es maravilloso, esto es grandioso. O sea que a mí Dios no solamente me salvó del infierno, sino que algo mucho mayor está en el plan de salvación, que es hacerme a la imagen de su Hijo. Dios creó al hombre, Génesis capítulo 1, y lo hizo a imagen de Dios. Génesis 1, 26 al 27. Dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios, lo creó. Lo que pasó es que cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, esa imagen se vio
distorsionada, vamos a decir. Quedó como borrosa. No vamos a decir que quedó totalmente destruida, pero sí quedó distorsionada. Y Dios, en su plan de redención, no solamente va a salvarnos del infierno, sino que viene a restaurar esa imagen que se perdió en Génesis capítulo 3. Pero no solamente eso, porque Dios no va a restaurar a nosotros a la imagen de Adán, va a ser algo superior, nos va a hacer a la imagen de su Hijo. Y esto es mayor todavía, porque Adán podía pecar, y de hecho pecó. Pero Cristo no podía pecar, y nosotros cuando seamos a la imagen de Cristo, no hay forma que caigamos de esa condición. Por eso es superior. Nosotros estamos llamados no solamente a ser restaurado esa imagen de Adán, de Génesis capítulo 1, sino que algo mucho superior, que es ser hecho a la imagen del Hijo de Dios. Y esto es verdaderamente maravilloso. Dios tiene ese propósito, Dios tiene ese plan de restaurar esa imagen en nosotros y hacer algo mayor, poner en nosotros la imagen de Cristo, hacernos como Jesús, hacernos a la imagen de Jesús. Y eso es maravilloso. Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, va a decir que el día en que nosotros lo veamos, seremos semejante a Él. Y aquel día en que ya sea que nosotros vayamos a Él o que el Señor venga a nuestro encuentro, la presencia del pecado va a ser quitada de nosotros y vamos a ser como Jesús es, porque lo veremos. Entonces, esa es la meta, ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Eso es a lo que Pablo se extendía, lo que Pablo quería alcanzar. Esa era la meta que tenía por delante Pablo. Pero vamos a ver un segundo punto, y es que no solamente averiguamos cuál es la meta, ya sabemos cuál es la meta, sino vamos a hablar de alcanzar la meta. Y Pablo ahí en Romanos 8, que recién leíamos, va a hablar de algo que podríamos llamarlo como el orden de la salvación. No sé si ustedes prestaron atención, pero Pablo menciona varias cosas. Va a hablar de que a los que conoció, los predestinó, a los que predestinó, los llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Ahí está, hay un orden de la salvación. Esto es la salvación, no solamente la justificación, sino que todo eso que Pablo menciona es la salvación en sí. Hay cosas que Pablo no menciona, pero hace un breve resumen de lo que Dios hace en nosotros. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando Pablo escribe Filipenses, ¿en qué momento de este orden, de este mapa, está Pablo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Entre la? Bien, a ver, la siguiente imagen lo va a dejar más claro. Es lo que acaban de decir ustedes. Pablo se encuentra entre la justificación y la glorificación. ¿Sí? Ahí está Pablo. Pablo está en ese punto, entre que ha sido justificado, pero todavía no ha sido glorificado. ¿Sí? Dios lo conoció de antemano, Dios lo predestinó, Dios lo llamó en Hechos capítulo 9, cuando él creyó, Dios lo justificó, lo declaró justo. Es decir, que la justicia de Jesús fue imputada a Pablo. Eso va a hablar en Filipenses capítulo 3, los versículos anteriores. Pablo habla de esto, de que la justicia de Cristo fue imputada a su favor. Es decir, que Dios lo ve de manera perfecta, como si él hubiera vivido una vida de perfección absoluta. Pero esa justicia no es de Pablo, sino que es de Jesús. Entonces Pablo ya fue justificado, pero todavía no ha sido glorificado. ¿Sí? Y Pablo está en ese punto. En el punto en que todavía ya ha sido justificado, ya ha sido declarado justo, pero todavía no ha alcanzado la meta. Todavía no es perfecto. Todavía no es como el Hijo. Todavía no ha sido hecho conforme a la imagen de su Hijo. Por eso en Filipenses 3:21, él va a hablar acerca de ese día. Y allí en Filipenses 3:21, que lo leímos al comienzo, dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, de la gloria de Jesús, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Pablo está hablando de un evento futuro para Pablo en ese momento, ¿sí?
Él ya ha sido justificado, pero está en un proceso, dice, en un futuro Él me va a transformar a la imagen de su gloria, ¿sí? Y voy a ser como Él. Para Pablo ese evento es futuro. Allí en Romanos lo va a resumir en una sola palabra. Glorificó, glorificación. Y esto es maravilloso. Este es el último eslabón de la salvación, ¿sí? La salvación no se termina en la justificación. La salvación queda completa el día en que nosotros seamos glorificados. Ese día maravilloso en que el Señor venga o que nosotros vayamos con Él, cuando lo veamos, seremos glorificados. Y ese día nosotros seremos semejantes a Él. Y la obra de salvación habrá quedado completa. Mientras tanto, estamos nosotros también en el punto en que Pablo estaba, ¿sí? Y la siguiente imagen nos ilustra esto. ¿Dónde estamos nosotros? Y nosotros estamos en ese punto, ¿no? Hemos sido declarados justos el día en que vos creíste, el día en que yo creí, el día en que yo puse mi fe en la obra de Jesús, en aquella salvación, aquella cruz en el que Jesús murió por mis pecados. Aquel día que yo creí, Dios declaró algo sobre mí, de que yo era justo, no por mis propios méritos, sino por los méritos de Jesús. Mi condenación, lo que yo merecía, recayó sobre Jesús y sobre mí recayó la justicia de Jesús. Es decir, que Dios me ve como si yo hubiera vivido una vida perfecta, la vida de Jesús. Eso es la justificación. Y en un futuro el Señor me va a glorificar, como lo va a hacer con vos también. ¿Sí? Dios te justificó y también te va a glorificar. Estamos en ese punto, ahí en ese periodo de transición entre la justificación y la glorificación. La pregunta es si vamos a alcanzar esa meta. ¿Vamos a alcanzar esa meta? ¿Hay alguna posibilidad de que no alcancemos ese punto? Fue una pregunta. Porque yo sé que este es un tema bastante debatido entre medio de los cristianos. ¿Hay alguna? Bien, no hay opción. Bueno, vamos a tratar yo no voy a resolver el debate, aclaro, porque el debate tiene siglos. Bien, yo voy a dar algunos argumentos de por qué esta obra de salvación no puede quedar inconclusa, ¿sí? Si Dios ha comenzado esta obra, Él la va a terminar, ¿sí? Y yo voy a dar algunos argumentos. Fíjate, Romanos 8, hay una frase que se repite, en el versículo 29 y 30, se repite varias veces, a esos, ¿sí? En el siguiente va a aparecer esta frase, a esos, ¿sí? Es decir, que Pablo va a decir lo siguiente, y acompáñame en este pensamiento, ¿sí? A los que conoció, a esos que hizo, predestinó. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. Si nosotros pudiéramos ponerle un número, que nosotros desconocemos, solamente Dios desconoce, ese número a los es el mismo que a esos, ¿sí? No dice el pasaje que a algunos que conoció predestinó, a algunos que predestinó llamó, a algunos que llamó justificó y a algunos que justificó glorificó. Es el mismo número. El pasaje lo dice. O sea que los que han sido glorificados por Dios son los mismos que han sido justificados por Dios. Y Dios ha decidido concluir su obra de salvación en aquellos que Dios ha justificado. Por lo tanto, los que han sido justificados por Jesús, los que han sido declarados justos por Dios, es decir, lo hemos dicho ya, a los que Jesús les ha dado su justicia y le ha sido impartida la justicia de Jesús, a esos mismos Dios los va a glorificar y los va a hacer a la imagen de Jesús. Ni uno más ni uno menos. A esos que han sido declarados justos por Dios, por la obra de Jesús, Dios los va a justificar. Y mirá otro detalle más. Dice ahí el pasaje, conoció, predestinó, llamó, justificó. ¿En qué está? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. ¿Y glorificó? Pasado también. Pero cuando Pablo escribe glorificó
¿Es un evento futuro o un evento pasado para él? Es un evento futuro. Porque él está escribiendo en ese lugar donde habíamos identificado antes, desde su mirada. Pero él está tan convencido de que eso va a suceder que no tiene problema en ponerlo en pasado. Por eso él está tan seguro que aquellos que han sido justificados por el Señor van a ser también glorificados, que lo pone en pasado. Y no tiene ningún problema en hacerlo. Vamos a leer 2 pasajes más. Filipenses capítulo 1, versículo 6, uno de los pasajes más lindos para mí de la Biblia, dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si Dios comenzó en nosotros esta obra de salvación, la va a terminar y la va a dejar completa. Porque el que comenzó la obra no hemos sido nosotros, ha sido el Señor. Y la va a completar. Y la va a completar el día en que nosotros nos encontremos con Él. Juan 10, 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Pensar de que esta salvación puede quedar incompleta o que la salvación se puede perder, por decirlo de alguna forma, es pensar que el buen pastor les ha sido arrebatada las ovejas de su mano. Por lo tanto, yo sé que hay un misterio, hay un debate, pero estoy convencido de que si el Señor ha comenzado una obra en nosotros, Él la va a terminar. Pero hay un misterio en esto, ¿sí? Que si bien Dios ha prometido preservarnos a nosotros y llevarnos hasta la meta, y aquellos que ha declarado justo, Dios lo va a glorificar y ninguno se va a perder y ninguna de sus ovejas va a ser arrebatado de las manos del buen pastor. Eso es cierto por un lado. La Biblia nos llama una y otra vez a perseverar. Y este es el misterio. ¿Cómo hacemos para unir las dos cosas? Por un lado, Dios nos promete que Él va a cumplir su obra y por el otro lado, la Biblia nos llama una y otra vez a perseverar, a no abandonar, a continuar, a tener cuidado con la apostasía, a tener cuidado con abandonar, con darle la espalda al Señor. ¿Cómo hacemos para unir estas dos cosas? Apostasía sería negar la fe, abandonar la fe, abandonar al Señor, darle la espalda. Es más, hay un libro, el libro de Hebreos, está escrito para advertir a un grupo de hermanos, a un grupo de cristianos, a que tengan cuidado con abandonar la fe, con abandonar el cristianismo. Ahora lo vamos a ver. Mirá lo que dice Hebreos 10, 36 al 38. Dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Y mira lo que dice acá el autor de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Vuelvo a insistir, es un misterio, ¿sí? ¿Cómo hacemos para unir estas dos cosas? Pero la verdadera fe, y acá está el punto que nosotros tenemos que entender, la verdadera fe, la fe genuina, la fe que salva, esa fe persevera hasta el final. La verdadera fe, la fe genuina, la fe que salva, persevera hasta el final. Sigue creyendo, a pesar de lo que pase. Aún en medio de la circunstancia más difícil, esa fe genuina, si es una fe que salva, persevera hasta el final. Y no se cae, no se pierde. Esa es la verdadera fe. Juan lo va a explicar un poco más fácil. En 1 Juan 2:19 va a decir lo siguiente: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No sé si se entendió, parece un trabalengua lo que hace Juan, pero básicamente dice esto: estaban con nosotros, pero ya no están más con nosotros, y demuestra que no eran de nosotros. Es decir, que la salvación no se pierde,
lo que se puede perder es la profesión de una fe. ¿Sí? Yo puedo profesar haber creído en Jesús y luego abandonar. Pero lo que eso demuestra en definitiva es que yo nunca creí verdaderamente. Que yo nunca tuve la fe genuina, la fe que salva. Y esto es muy importante, porque yo puedo tener una fe aparente, una fe que parece, una fe que se llena la boca de cosas, pero que no es una fe genuina. Y por ejemplo, Santiago va a hablar de esto, de la fe que salva, de la verdadera fe, que se muestra en frutos de arrepentimiento, que se muestra en obra. Esa fe que salva, esa verdadera fe, persevera y permanece para siempre. Déjame darte un argumento personal, ¿sí? Acá no tengo versículo bíblico, pero voy a ser sincero y honesto con vos. Si existe la posibilidad de que la salvación se pierda, yo la voy a perder. Porque si de mí depende mantenerme firme en el Señor, ponerle la firma, que yo me caigo. Sí. ¿Cuál? ¿Por qué no, José? Yo entiendo que es otra cosa. Para mí lo que nos pasa, mira, en un ejemplo concreto, vos explicaste muy bien. Hay gente que nunca creyó, nunca tuvo una fe genuina. Sin embargo, la soberbia nuestra humana muchas veces nos hace justificar esa fe. Hubo hijos, nietos, sobrinos que vinieron a la escuela republicana y ya no vienen más. Y lo dicen, no, son sabios, ya. Entonces, lo que yo creo que Dios nos quiere aclarar aquí, con todo esto, es decir, bajen la soberbia, bajen, esta es mi forma de ver las cosas, que la entiendan, de que ustedes no se pueden poner. Estamos justificados en el espíritu. Mira, te voy a dar un ejemplo. Mientras yo estaba cantando la alabanza, yo viajo mucho. Y me imaginaba, buena diosa, que chocaba y me destronaban. Y todo mi cuerpo se hacía añicos, todo mi cuerpo. ¿Y qué era lo que se salvaba? No me daba miedo, porque ves que mi alma, mi espíritu, era lo que se salvaba, lo que ha sido justificado y glorificado en mi espíritu, pero mi cuerpo sigue anhelando una recta conciencia, pero sigue siendo impuro. No sé si me explico. O sea, en definitiva, tiene que haber una transformación espiritual en quien cree. Si no la hay, es lo que vos decís. Y yo no puedo justificar como ser humano, llano, alguien que se alejó, que dio una vida disoluta, como diciendo, no, se va a salvar porque algún día creyó. Yo estoy de acuerdo con vos en lo que decís. La realidad es que solamente Dios sabe quiénes verdaderamente son los suyos. Yo solamente sé si he creído o no. Nadie puede asegurar esto por mí. Solamente yo puedo saber si verdaderamente he creído. El punto está en que si Dios ha justificado y nos ha declarado justos, Dios no puede deshacer lo que Dios ha declarado. Si Dios te ha declarado justo porque has puesto tu fe genuina en el Señor y lo has abrazado y te has arrepentido de tus pecados y has creído que solamente el Señor te salva y no por tus obras, y en ese momento Dios te declaró justo y puso su espíritu en tu corazón y en tu vida, y Dios declaró que sos justo, Dios no va a deshacer lo que ya dijo y va a completar su obra. Después, puede haber una fe, como recién decía, una fe aparente que con el tiempo se puede disolver. Vos y yo conocemos muchos casos. Yo recién, el domingo pasado, hablaba con un hermano justamente de esto y hablábamos de los muchos que han estado con nosotros. Y yo le decía, mi miedo es que yo escuchaba el mensaje de un amigo que había sido casi un pastor para mí, un ejemplo para mí, y hoy había abandonado totalmente la fe. No estamos hablando de una caída, estamos hablando de un abandono voluntario, total y claro de la fe. Y yo le decía, y había escuchado justo un mensaje grabado por él hace 15 años, y yo le decía, mi miedo es que de acá a 10 años yo sea como él. Pero yo estoy convencido de esto, que si el Señor hizo la obra, la va a completar en mi vida.
Mm. Exactamente. Ahora lo que pasa es que eso tiene nombre y apellido, Marce, porque dicho así es un concepto. Claro, exacto, pero tiene que estar, ¿cómo te puedo decir? Uno mismo se tiene que examinar, pero tiene que ser algo evidente. Lo que dice que la fe es no me basta. Yo digo, yo soy un hombre fe, Dios me salvo. Todos los días renuevo la fe. Pero quizás un día resumo el Señor solo por ello, me viste con hambre y ahí que de comer. Me viste con frío y obligaste. Estuve preso de visitar. Entonces, no, pero lo que pasa es que la obra, evidentemente, yo no dudo del Señor, dudo de mí, y está bien lo que vos haces. Porque, ¿cómo no vamos a dudar de nosotros? Perdón. Pero, Levanto la mano para hablar. Levanto la mano para hablar. Yo sé que el debate no lo vamos a resolver, porque son dos líneas paralelas que escapan de nuestra capacidad de entender y unir esta paradoja, ¿sí? Hay muchas en la Biblia. Por ejemplo, Dios nos elige, pero por un lado somos responsables de creer y arrepentirnos. ¿Cómo unimos estas dos cosas? No hay forma. El problema es cuando entramos a negar alguna de las dos. O sea, la Biblia nos habla de que tenemos que perseverar, sí, tenemos que perseverar en la fe. Por el otro lado, la Biblia nos enseña de que Dios va a completar su obra y quien nos guarda y nos preserva en esa condición de salvo es el Señor y Él va a concluir su obra. Entonces, ahí son dos verdades, Yo tengo que perseverar en la fe, tengo que perseverar en la fe. Y corresponde a mí perseverar en el Señor. Y por el otro lado, el Señor me promete que Él me va a hacer perseverar. ¿Cómo uno estas dos cosas? Y bueno, por eso yo no quiero cerrar el debate. Yo dije que si fuera por mí, yo le perdería. Ahí está la clave. Si dependiera de mí, yo la perdería. Yo la perdería. ¿Para qué vivimos? ¿Y qué significa en nuestra vida la obediencia? Porque otra es la disciplina, ¿me entendés? Lo vamos a ver en el próximo punto, José, ¿eh? El próximo punto capaz que te deje más, tranquilo, sino más convencido de lo que estoy tratando de decir. Entender que la salvación va a ser completada por el Señor. Me gusta más utilizar este término que perderla o no perderla, ¿sí? Porque perderla es también sinónimo de ganarla y no ganamos nada. Dios va a completar su obra de salvación. La obra de salvación no va a quedar inconclusa. Sería ilógico pensar que aquellos que Dios conoció, predestinó, llamó, justificó, no va a glorificar. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. En todo caso, si nosotros abandonamos la fe, nosotros abandonamos al Señor, es porque nunca creímos verdaderamente y nunca tuvimos esa fe verdadera y genuina, que es la fe que verdaderamente nos salva. Él nos va a perseverar y nos va a guardar hasta el día de Jesucristo y Él va a completar esa obra maravillosa, aquel día que seremos hechos a la imagen de Jesús. Y ahora vamos a ver el tercer punto, ¿sí? Que es avanzar hacia la meta, que un poco habla de esto, ¿no? ¿Cómo sé yo que voy a alcanzar la meta? ¿Sí? Ya vimos cuál es la meta es que vamos a ser hechos a la imagen de Jesús, ya vimos que la meta la vamos a alcanzar porque Dios va a completar su obra, pero ¿cómo sé yo hoy que voy a alcanzar esa meta? Y justamente vamos a hablar un poco de eso. Y la respuesta va a estar en 2 Corintios 3, 18. ¿Sí? Y la base es lo siguiente, yo quiero que me preste atención en este pensamiento, ¿sí? Dios va a hacer una obra futura en donde vamos a ser a la imagen de Jesús, vamos a ser perfectos como Él es, pero esa obra, si bien es futura, ya ha comenzado en nosotros. Y ahí está la clave. La garantía de que nosotros un día vamos a ser a la imagen de Jesús es que ese proceso de transformación ya comenzó. Si ese proceso de transformación no comenzó, es porque verdaderamente todavía no hemos creído. Y 2 Corintios 3:18 dice así:
Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos en presente, siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Estamos siendo transformados. Por eso Pablo dice, sigo avanzando, sigo avanzando. Y esta es la idea, que si bien la meta la vamos a alcanzar el día que nosotros nos encontremos con el Señor, esa meta de ser a la imagen de Jesús, esta obra ya ha comenzado hoy en nosotros. Y Dios ha comenzado a transformarnos a nosotros a la imagen de Jesús. Estamos siendo transformados en la misma imagen. La garantía de que nosotros un día vamos a alcanzar la meta es que estamos avanzando hacia esa meta. Despacio, lento, pero vamos avanzando. Porque el Espíritu Santo ha sido puesto en nuestros corazones y el Espíritu Santo va reproduciendo los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, que no es otra cosa que el carácter de Jesús. Y el carácter de Jesús se va reflejando en nuestra vida, vamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Y esa transformación va a ser completada o terminada el día en que Jesús venga o que nosotros nos encontremos con Él. Mientras tanto, esa tarea ya comenzó. Y que podríamos llamarlo como la santificación, ¿sí? Hemos sido justificados, vamos a ser glorificados, pero mientras estamos siendo santificados. Y aquel que no es santificado no va a ser glorificado porque nunca fue justificado. ¿Quedó? Vamos a terminar con 3 cosas. El Señor nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos avanzar hacia la meta, para que nosotros podamos ser transformados a la imagen de Jesús. Y hay muchas cosas que el Señor nos ha dado. Yo quiero mencionar 3 muy importantes. En primer lugar, el Espíritu Santo. Allí dejo los versículos, 2 Corintios 3, 18, que es lo que acabamos de leer. Efesios 1, 14 dice que el Espíritu es la garantía, es la jarra o el pago anticipado de una herencia futura que vamos a recibir, ¿sí? Que nosotros tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida, transformándonos, es la garantía de que un día vamos a ser como Jesús. Además nos ha dado la palabra del Señor. 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice que esa palabra es útil para corregirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para hacernos perfectos, para hacernos maduros, capacitados para toda buena obra. 1 Pedro 2:2 dice que nosotros tenemos que desear esta palabra de Dios como un niño desea la leche no adulterada, ¿sí? Para que podamos crecer a la imagen de Jesús. Y por último, muy importante, la iglesia, ¿sí? La iglesia. Gálatas 4:19, Pablo habla a los Gálatas y le dice que él está sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que Cristo pueda ser reflejado en ustedes. Y esto es maravilloso. Pablo era para los Gálatas un factor, un agente de transformación para ellos, y la iglesia para nosotros es también el medio que Dios utiliza para transformarnos a su imagen. Efesios 4, 11 al 15, después léanlo, habla de que Dios ha puesto en la iglesia pastores, maestros y ha dotado de dones justamente para que nosotros podamos crecer y alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Podríamos hablar de otras cosas, de la oración, de las pruebas, y como dice Romanos 8, que recién leímos, absolutamente todo coopera para bien, coopera para llevar adelante este propósito de ser hechos a la imagen de Jesús. 3 cosas, ¿sí? Y vamos terminando. La meta, ser hecho a la imagen de Jesús. Esa meta se va a completar el día que el Señor venga. Vamos a alcanzar esa meta, el Señor va a completar su obra en nosotros. Y un día seremos semejantes a Él porque lo veremos. Mientras tanto, vamos avanzando. Como dice Pablo, sigo avanzando hacia la meta. Sigo avanzando hacia la meta. Dios ha comenzado esta obra en vos y en mí. La ha comenzado. Y esto es maravilloso. Quiero terminar con una canción. Una canción muy antigua, pero que era una simpática canción de niño que yo cantaba cuando iba a la escuelita dominical. Ya no la cantamos más en los cultos. Parece que es una canción de niño, pero que dice una gran verdad.
Y ahora que la leo de grande, me emociona leerla. Porque dice, poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser. Cristo me cambia a mí. Desde que conozco al Salvador, estoy creciendo en su gracia y amor. Cristo me cambia a mí. Me cambia ya mi Jesucristo. No soy igual a lo que era antes yo. Y aunque yo voy lento, estoy creciendo y un día perfecto yo seré. Esta canción resume un poco lo que estábamos viendo. Vamos lento, pero vamos creciendo. Y un día perfecto vamos a ser, porque lo vamos a ver a nuestro Señor y Salvador. Vamos viendo poco a poco cambios en nosotros. Quien nos cambia es el Señor por su gracia, por su amor, por su misericordia. Él nos va cambiando, nos va transformando. Y tenemos la esperanza maravillosa de que un día seremos perfectos, porque lo veremos a Él. Vamos a orar y vamos a terminar. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque a pesar de que hay cosas que son un misterio para nosotros, hay cosas que por ahí no logramos entender, aún así leer tu palabra, meditar en ella, debatir acerca de ella nos ayuda para crecer, para avanzar y verdaderamente para maravillarnos de tu gracia, de tu amor, de lo que vos has hecho en nosotros. Solamente pensar que un terrible pecador como yo, un pecador que merecía la condenación, vos has decidido no solamente salvarlo de una condenación eterna, sino hacerlo conforme a la imagen de tu Hijo. Eso sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento, Señor. Solamente podemos decir gracias. Y como dice esta canción, Señor, gracias porque podemos ver poco a poco cambios en nosotros. Son pocos los cambios, vamos lento, vamos despacio, pero es una obra que estás haciendo en nosotros. Es una obra maravillosa por medio de tu amor, por medio de tu espíritu, por medio de tu palabra, por medio de la iglesia, Señor, que nos enseña, que nos amonesta, que nos instruye y que nos hace tan bien hasta que un día seremos transformados a tu imagen. Sabemos de que en esta vida no vamos a alcanzar la perfección, pero sabemos que un día, como dice esa canción, perfectos seremos porque te damos a ver a ti, a nuestro Señor y Salvador. Anhelamos aquel día, anhelamos mientras tanto, Señor, queremos avanzar, queremos crecer y queremos reflejar tu carácter en este mundo que tanto, tanto lo necesita. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.